batalla. Ellos creyeron este sueño, se sacrificaron por este sueño que hoy estamos viviendo nosotros. Y pues hay una historia de cómo comenzó todo este sueño, todo este deseo de construir un templo. Le voy a pedir a mi hermana Sujei que pase a leernos un poco de historia. Le pedimos que nos escribiera ahí lo que se acordara, lo que pudiera, recopilar la historia de cómo comenzó ese deseo, ese anhelo de tener un templo más grande. ¿Y por qué? ¿Por qué querer construir un templo más grande? Pase, hermana Sujei. Iglesia Bautista Betel. Antecedentes de construcción. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Primero de Reyes 5:5. Lo que comenzó como un anhelo nacido en el corazón de esta iglesia, hoy, por la misericordia de Dios, comienza a verse también, pero como una realidad. Razón por la cual es preciso hacer memoria de cómo el Señor, que no cambia en su fidelidad, ha estado con esta iglesia multiplicando lo que se dispone para su obra. Específicamente hablando de la construcción de las instalaciones, pues hubo un tiempo en que los cultos se celebraban en un espacio que con amor el hermano Pablo Cárdenas Ortiz ponía a disposición primeramente de Dios y de los hermanos para alabar su nombre. Es por eso que es preciso hacer mención del proceso que esta iglesia ha llevado en aras de ofrecer a nuestro Dios un lugar de adoración. Ya por el año de 1983, fecha en que fuimos organizados como iglesia, se habían iniciado los trabajos de construcción en un terreno donado por el hermano Pablo Cárdenas Ortiz. Sin embargo, debido a la falta de material así como de fondos económicos, en sesión de negocios se acuerda suspender los trabajos. Esto aunado a que el permiso relacionado estaba aún en trámite. Aún así, las reuniones se seguirían llevando a cabo en dicho lugar. Fue en junio de 1984 cuando se nombra al hermano Rafael Cárdenas Ortiz como presidente y tesorero de construcción y como secretario el hermano Samuel Procopio Mendoza, y se decide retomar los trabajos de construcción. Para esto se reparte una alcancía por familia con el compromiso de entregar la chena el 5 de agosto del mismo año. Es en ese año también que se hace un primer colado en las instalaciones y trabajos en el drenaje. En 1985, en agosto, se continúa la obra. En este año se hacen trabajos en cuanto al agua potable y se acondicionan los baños, así como la construcción del bautisterio. En 1986, a través de cooperaciones, se compran 10 carros de arena y se hacen trabajos en la casa pastoral, como la colocación de losa, bajo el acuerdo de ponerla en 2 partes, así como la conclusión de la chimenea de la cocina. Hasta este momento eran los hermanos de la iglesia quienes hacían el trabajo de albañilería en las instalaciones. Como se ha notado, se dedicaba el mes de agosto para este fin, es decir, dejaban a un lado sus labores seculares por estar de tiempo completo dedicados a la construcción, y esto es como un testimonio vivo del amor por la obra de Cristo. En 1987 se hacen trabajos en las ventanas, en el techo y en las paredes del templo, así como la colocación de una puerta. En 1988 se forra de madera el atrio mediante aportaciones voluntarias de 9 hermanos de la iglesia, de la Unión de Jóvenes Daniel y de la Unión Femenil Débora. Después, tras haber solicitado un préstamo a Convención Nacional Bautista de México, se hace la compra de material para continuar la construcción. Entre otras cosas, en este año se puso el piso del templo como sigue hasta hoy. En 1992 se acondicionan salones y cocina y se manda a hacer el mobiliario de madera, como el púlpito y bancas que permanecen hasta ahora. Más tarde, en 2010, se hace la fachada del templo que hoy tenemos. Muchas cosas más se hicieron, pero a más de mencionarlas, también es importante reconocer a quienes han estado al frente de los trabajos a lo largo de este tiempo. Algunos de estos hermanos son hermano Rafael Cárdenas, hermano Pablo Cárdenas, hermano Zenobio Cárdenas, hermano Federico Cruz, hermano Rafael Cárdenas Cruz, hermano Guadalupe Procopio, hermano Jonás Cárdenas, hermano Juan Gabriel Cárdenas, hermano Eusebio Mendoza, entre otros hermanos. Dios bendiga su ardua labor, su testimonio rinda frutos,
pues algunos de ellos han sido llamados ya a la presencia de nuestro Dios. En los años siguientes se amplía la visión de los hermanos para construir un templo más grande, al ver la necesidad de un mayor espacio por el crecimiento y los retos evangelísticos que se han tenido hasta la fecha. Así que a través de las donaciones de terrenos, por parte del hermano Federico Cruz Cárdenas y hermano Rafael Cárdenas, así como la compra y permuta de otros 2 terrenos, se logra completar la hectárea requerida para construir el diseño que en un principio se tenía. En 2010, en noviembre, se hacen los primeros trabajos de construcción en este terreno, ya que anteriormente era usada para siembra de maíz. Se acondicionan los baños con las donaciones de algunos hermanos que ofrecieron los muebles de baño. Algunos otros contribuyeron con las puertas, ventanas, trabajos de plomería, cemento, arena, etc. Si bien es cierto que hasta el día de hoy se ha venido postergando esta construcción, sabemos que es Dios quien en su voluntad ha permitido que ese anhelo se materialice en este tiempo, por lo cual estamos aquí para agradecer a nuestro Señor la bendición de permitirnos ser parte de este proyecto, con la confianza plena en que Él, así como estuvo con los hermanos que con muchas carencias lograron construir el espacio que al momento ocupamos como iglesia, estará con nosotros en lo que hoy comenzamos. Sirva esta remembranza para tener presente que no importa el tiempo que demoremos en concluir este nuevo proyecto, pues tenemos antecedentes de que nuestro Dios no nos dejará ni nos desamparará. Sirva este proyecto también para recordar a las generaciones venideras que nuestro Dios es real y digno de un lugar donde su nombre sea exaltado, pero sobre todo, digno de toda la adoración que ofrezca nuestra vida y sus recursos. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Para honra y gloria a nuestro Dios, secretaria Sujei Procopio. Había muy pocos cristianos y que a lo mejor ellos dijeron, y quizás el que vamos a construir el día de hoy, digamos, es para 1200 personas. No sabemos realmente el impacto que va a tener en esta sociedad y en el mundo entero, porque no solo estamos construyendo un templo, estamos poniendo las bases para enviar misioneros a todo el mundo. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver Segundo de Crónicas capítulo 3. Segundo de Crónicas capítulo 3, versos del 1 al 14. Es la construcción del primer templo. Puestos de pie, hermanos, Segunda de Crónicas capítulo 3, versos del 1 al 14. Y vea los materiales de este templo de que el rey Salomón construyó. Se ha calculado que el templo que él construyó en nuestros días tendría un valor era de oro. De la cartera. ¿Y de dónde va a salir el dinero para este? También de la cartera. Vamos a comenzar, hermano. Yo leo el verso 1 y usted el verso 2 y así alternadamente. Dice la palabra de Dios: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés
la cual cubrió de oro fino e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Todos. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Padre, por tu presencia con nosotros todos estos años, todos estos tiempos, Dios. Gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has mostrado tu poder, tu gracia, tu misericordia, Dios. Y Padre, queremos pedirte hoy que tú nos des un corazón humilde, un corazón entendido, Padre. Y Señor, que podamos dar, podamos aportar, podamos, Padre Celestial, dar para este templo, Dios. Y Señor, que generaciones y generaciones y generaciones en este templo vengan a los pies de Jesucristo, Dios. Que en este templo, Padre, generaciones y generaciones glorifiquen tu nombre, Dios. Y Padre, tenemos necesidad de ti, Dios. No podemos vivir ni un día sin ti, Dios. Por eso es que necesitamos una casa tuya más grande, Dios, donde más te adoren, Padre, porque te necesitamos, Dios. Y Padre, pedimos tu bendición para este culto, para este proyecto, para cada vida, para cada familia, para este pueblo, Dios. Y Señor, que tú nos uses a nivel mundial, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Entonces, ¿cómo hizo el templo el rey Salomón? ¿Ya vio los materiales? Dice que todo lo cubrió de oro. Y era oro bueno, oro puro, oro macizo, el mejor oro que pudo conseguir. Yo me pregunto, ¿y por qué no hacer una bodega? Pudo haber hecho una bodega por nosotros. ¿Por qué es mejor no hacer una bodega? Mire, a Dios hay que darle lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de todos nosotros. Tenemos que entregárselo a Dios, porque Él es el Dios Todopoderoso. Yo no sé cómo ha estado viviendo, cuántos años lleva de cristiano, no sé cuánto tiempo lleva de conocer el Evangelio, pero la pregunta es, ¿qué ha hecho en todos estos años? ¿Qué le ha entregado a Dios todos estos años? ¿Cómo ha glorificado a Dios todos estos años? ¿Ha dejado marca? Usted dice, estoy contento por lo que he logrado. Pero puedo ver hacia atrás y decir, he estado sirviendo a Dios todos estos años. Leí de un joven que estaba en una entrevista con el almirante Rickover, porque quería entrar a la Marina Nuclear de los Estados Unidos. Y después de varias preguntas sobre varias materias, el almirante Rickover le preguntó a este joven, y dígame, ¿en qué lugar quedó en su escuela naval? Y este joven orgullosamente dijo,
oh, quedé en el lugar número 50 de 850 estudiantes. Él esperaba que lo felicitaran, que le dijeran, oh, qué gran estudiante eres, me hiciste muy bien. Pero en lugar de ello vino otra pregunta. El almirante Rickover le dijo, ¿hizo lo mejor que pudo? El joven iba a responder que sí, pero inmediatamente vinieron a su mente aquellos recuerdos donde se puso a flojear en lugar de estudiar. Se fue con los compañeros a divertirse en lugar de hacer su tarea, y él agachó la cabeza y dijo, no hice lo mejor que pude. El almirante Rickover se le quedó viendo fijamente y le dijo, ¿y por qué no hizo lo mejor que pudo? Esas palabras quedaron clavadas en este joven. Y desde ese día, este joven todo lo que hacía, lo hacía lo mejor que podía. Y un día llegó a ser el presidente de Estados Unidos. Su nombre es Jimmy Carter. Mire, todo el mundo quiere hacer algo, pero no todos están dispuestos a pagar el precio completo. Todo el mundo quiere hacer grandes cosas, pero no todos quieren pagar el precio total de ellos. Mi pregunta es, ¿está dispuesto a pagar el precio completo de su fe? ¿Está dispuesto a seguir a Dios hasta el final? ¿Está dispuesto a darle a Dios lo mejor de su vida? Como Jimmy Carter, todos debemos corregir nuestra vida y hacer todo lo mejor que podamos, y entonces tendremos la bendición de Dios. Cuando usted le dé lo mejor a Dios, cuando usted viva lo mejor para Dios, entonces Dios va a derramar sus bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra la excelencia. El pasaje bíblico que leímos trata de la construcción del templo de Dios. Mire, el rey Salomón, él tuvo la bendición más grande de todo el Antiguo Testamento. Y no solo de todo el Antiguo Testamento, el rey Salomón tuvo la bendición más grande de toda la historia de la humanidad, de construir el primer templo para Dios. Y él lo hizo lo mejor que pudo. El pasaje que leímos dice que lo cubrió de oro, lo revistió de oro, lo llenó de oro. Mire, el templo fue una maravilla, una gran maravilla. Ya le dije su costo total, 408 millones de dólares sería hoy. ¿Y sabe por qué el pueblo de Israel es tan bendecido por Dios? Hoy son los número uno en ciencia, en exportaciones, en medicina, y son un pueblo muy pequeño, insignificante, más pequeño que el estado de Chihuahua. Pero ellos siempre están dando, y Dios los ha bendecido y bendecido y bendecido. Y el templo de Dios fue lleno de la gloria de Dios. La gloria de Dios se posó en ese templo. Allí estaba la Shekinah, en la nube de la presencia de Dios. Nunca se apartó del templo. Allí estaba todo el tiempo. Allí estaba la presencia de Dios, simbolizado, representado en una nube. Y sabe que eso es lo grandioso de lo que queremos construir. No es el santuario, no es el templo, no son las paredes, no son los materiales. Es que podamos tener la presencia de Dios. Y como dijo Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Hoy tenemos una bendición muy grande frente de nosotros. Comenzar a construir en nuestro nuevo templo. Y miren, lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Hoy vamos a ver por qué construir un templo. ¿Qué importancia tiene construir un nuevo templo? ¿Qué significa para nosotros construir un nuevo templo? Así
en primer lugar, vamos a construir nuestro nuevo templo, porque necesitamos a Dios. Miren, necesitamos que Dios bendiga las nuevas generaciones, que Dios bendiga a los hijos que vienen atrás de nosotros, a nuestros nietos que vienen atrás de nosotros, a nuestros bisnietos. Necesitamos que Dios bendiga a todo el pueblo de San Lorenzo, Tlacotepec. Necesitamos que Dios bendiga al mundo entero. Por eso es que vamos a construir un nuevo templo, porque las nuevas generaciones van a necesitar de Dios. Mire el verso 1. Y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Esto es lo que pasó con el rey David. Mire, el rey David, él tuvo el sueño, él tuvo el anhelo de construir el primer templo para Dios, porque la escritura dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David amaba tanto a Dios, deseaba tanto a Dios, quería tener comunión con Dios, quería estar en la presencia de Dios, que él dijo: yo voy a construir un templo, voy a construir la casa de Dios. El rey David tenía un profundo deseo por experimentar la presencia de Dios. Mire, ese templo que él iba a construir, él tenía en mente las generaciones que venían adelante de él. Él tenía en mente generaciones futuras. Él no lo estaba construyendo para él. Él ya estaba anciano, él ya estaba grande, él ya estaba viejo, él ya iba a morir. Pero él dice: las generaciones que vienen necesitan la ayuda de Dios, necesitan la bendición de Dios. Y él quería un templo donde generaciones y generaciones y generaciones y generaciones fueran bendecidas por Dios. Mire, él sabía que ya iba a morir. Él sabía que ya se iba de este mundo, pero quería dejar un templo donde las generaciones futuras fueran bendecidas por Dios. Mire, hoy estamos en una bendición multigeneracional, donde generaciones y generaciones y generaciones vengan y se postren ante Dios, donde generaciones y generaciones sean bendecidas por Dios. El rey David no construyó el templo, pero el pasaje que leímos dice que dio el terreno para el templo. El rey David no miró la construcción del templo, pero dio el terreno para la construcción del templo. Mire, el rey David no miró cómo la gloria de Dios se posó en ese templo, pero aún así él donó el terreno, porque él estaba viendo más allá, porque él quería que una generación futura fuera bendecida por Dios. Y al igual que el rey David, hay hermanos y hermanas que ya no están con nosotros, partieron a la presencia de Dios, pero ellos soñaron por este templo, ellos creyeron por este templo, ellos oraron por este templo, ellos se sacrificaron por este templo. Y hoy podemos decir: Dios, gracias por sus vidas, porque estamos parados en una bendición generacional. Porque estamos parados en una bendición que ellos soñaron. Y hoy podemos decir: Dios, gracias, gracias por la hermana Miriam, que ya no está con nosotros, pero ella creyó. Dios, gracias, gracias por nuestro hermano Guadalupe, porque él creyó por este sueño. Dios, gracias, gracias por nuestro hermano Pablito, gracias por nuestro hermano Zenobio, gracias por nuestro hermano Rafael. Mire, hoy tenemos terreno.
porque ellos donaron este terreno. Hoy podemos construir en este terreno, tener nuestro templo. Gracias a ellos que pensaron en una bendición para generaciones futuras. No para ellos ya no lo vieron, ellos ya no están con nosotros, pero ellos creyeron y dijeron: Dios, queremos que multitudes y multitudes y multitudes de generaciones vengan a los pies de Jesucristo, que llegue el Evangelio a ellos. Y quizás como el rey David, no veamos todo lo que Dios hará. No veamos las nuevas generaciones, los nuevos misioneros llevando el Evangelio por todo el mundo. Pero vamos a construir nuestro templo, nuestro nuevo templo, porque necesitamos a Dios. Porque las generaciones futuras estarán mejor con Dios. El 28 de agosto de 1963, el pastor bautista Martin Luther King guió a 250,000 personas de raza negra a una marcha para Nueva York para reclamar igualdad y justicia para la raza negra. Y al final de la marcha llegaron allí a la explanada y Martin Luther King dio un gran discurso y él dijo: tengo un sueño con que un día los esclavos y los dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa a comer. Sueño con que un día el estado de Mississippi se convierta en un oasis de libertad para la raza negra. Y sueño con que un día mis 4 hijos vivan en un país donde no sean juzgados por el color de su piel. Y Martin Luther King terminó su discurso diciendo: si queremos que Estados Unidos sea grande, este sueño tiene que ser hecho realidad. Martin Luther King fue asesinado por tener un sueño. Pero 45 años después de su discurso, un hombre de raza negra llamado Barack Obama, el 20 de enero del 2009, fue electo presidente de los Estados Unidos. Martin Luther King vivió por un sueño, luchó por un sueño y murió por un sueño. Y si queremos que este pueblo sea mejor, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que buscar la ayuda de Dios. Tenemos que postrarnos ante Dios. Tenemos que dejarle a la generación que viene atrás de nosotros la bendición de Dios. Quizás nosotros ya lo logramos, quizás nosotros estamos bien, quizás estamos listos para irnos, pero les vamos a dejar a la generación que viene un lugar donde experimenten la bendición de Dios. Y número 2, vamos a construir nuestro nuevo templo porque necesitamos de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos que Dios nos levante de nuestros fracasos, que Dios nos levante de nuestras heridas, que Dios nos levante de nuestros errores, que Dios nos levante de nuestras cenizas, que Dios nos levante de lo que hemos hecho mal, que Dios nos levante de nuestros lamentos. ¿Quién nos puede levantar sino solo Dios? ¿Quién nos puede dar un nuevo comienzo sino solo Dios? El único que nos puede traer esperanza y bienestar es Dios. Todos hemos fallado. Miren lo que dice el mismo verso 1. Dice: comenzó Salomón a edificar
la casa de Jehová en Jerusalén. ¿En dónde? En el monte Moria, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que había preparado. ¿Dónde? En la casa de Ornán, Jebuseo. ¿Sabe qué sucedió allí en la era de Ornán el Jebuseo? Ahí se manifestó la misericordia de Dios, el perdón de Dios, porque el rey David había hecho censar o contar al pueblo de Israel. Él quería ver cuán grande era su ejército, él quería ver cuán poderoso era, y Dios lo juzgó por su pecado, y la mortandad empezó a llegar, la peste empezó a llegar, la gente moría por todos lados había mortandad, enfermedad, calamidad. Y David fue aquí con Ornán el Jebuseo y le dijo: ¿cuánto quieres por tu campo? Véndeme tu campo porque necesito ofrecer un sacrificio a Dios, necesito parar la plaga, necesito detener al ángel. Y Ornán le dijo: mira, el campo ahí está, es tuyo, haz lo que quieras con él. Y él le dijo: no. Dice: te voy a pagar el precio justo. Y dice la escritura que el rey David quemó toda la era de Ornán y allí ofreció el sacrificio y la plaga cesó, el juicio cesó. Mire, todo lo que el rey Salomón construyó, lo construyó sobre las cenizas de su padre. Lo construyó sobre los fracasos de su padre. Sobre los errores de su padre. Mire, de las cenizas de un padre surgió la gloria de la próxima generación. Y déjeme decirle que así es Dios. Dios solamente puede sacar la bendición de un desastre. Solo Dios puede sacar la bendición de la maldición. Solo Dios puede parar la plaga. ¿Sabe que hay una plaga que se está extendiendo por todo el mundo? El pecado, la pobreza, el fracaso. Y David quemó la era de Ornán. Mire, esta es la razón. No sé cuánto tiempo nos tardamos desde que Dios puso el sueño en la iglesia Betel hasta hoy. No sé cuánto tiempo ha pasado, 10 años, 15 años, 20 años, no lo sé. Pero ¿sabe por qué Satanás lucha tanto por la construcción de este templo? Él lucha tanto por la construcción de este templo porque sabe que la siguiente generación es la que dará las bendiciones de Dios. La siguiente generación es la que enviará misioneros por todo el mundo. La siguiente generación es la que llevará el evangelio de Dios por todo el mundo. Por eso Él lucha tanto por la construcción de este templo, porque no quiere que recibamos la bendición. Había 3 albañiles que estaban trabajando en una construcción. Y una persona se le acercó y le preguntó al primero: ¿qué estás haciendo? Y él dijo: estoy pegando tabique. Fue con el segundo y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y él dijo: estoy levantando un muro. Fue con el tercero y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y él con una sonrisa dijo: estoy construyendo la casa de Dios, donde generaciones y generaciones alcanzarán la misericordia de Dios. ¿Sabe que construir un templo no se trata de paredes ni de tabiques? Se trata de la misericordia de Dios. Se trata de que todo este mundo, toda esta gente sepa y vengan a la misericordia de Dios,
que vengan y digan: Señor, necesito tu ayuda. Señor, dame tu misericordia. Señor, fallé. Señor, ya no sé qué hacer. Necesito tu ayuda. Dios, el mundo se me vino encima. Dios, la familia se me descarrió. Dios, ayúdame. Número 1, dijimos: vamos a construir un templo donde generaciones futuras sean bendecidas por Dios. Y 2, donde generaciones futuras vengan a la misericordia de Dios. Y 3, vamos a construir un templo porque tenemos necesidad de Dios. Y nuestra mayor necesidad que tenemos de Dios es que Él nos perdone, es que Él nos salve de las llamas del infierno, porque la Escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron. No importa quiénes seamos, no importa cómo vivamos, no importa cómo vivamos, no importa quiénes seamos, no importa los conocimientos que tengamos. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron. Nuestra mayor necesidad que tenemos de Dios no es más bendición. Él ya nos ha bendecido a manos llenas. Nuestra mayor necesidad que tenemos de Dios es la de ser salvos. Mire el mismo versículo, ahí está todo el mensaje de hoy. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. ¿En dónde? En el monte Moria. Allí en el monte Moria. En el monte Moria es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios le dijo: detente, Abraham, ahora sé cuánto me amas. Y le dijo Dios: mira, ahí está el cordero que vas a sacrificar. ¿Sabe que ese cordero que sacrificó Moisés, ese cordero que sacrificó a Abraham, hacía referencia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Porque allí en la cruz del Calvario, ahí está el monte Moria, y ahí fue donde murió nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue donde derramó su preciosa sangre por ti y por mí. Ahí fue donde el Hijo de Dios cargó todos nuestros pecados. Ahí fue donde el Hijo de Dios abrió las puertas del cielo para que podamos ser salvos. Ahí fue donde el Hijo de Dios dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cada gota de sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario es Dios diciéndonos: te amo, te amo, te amo. Y ahí en el monte Moria también, ahí en la era de Ornán, que es lo mismo, fue donde el rey Salomón construyó el templo. Y ahí fue donde la gloria de Dios descendió. Y por eso es que vamos a construir nuestro nuevo templo, porque queremos una iglesia que predique la cruz del Calvario, que predique la salvación en Jesucristo, que le traiga la esperanza al mundo entero. Porque mucha gente el día de hoy se pregunta: ¿hay alguna esperanza para mí? Jesucristo es la única esperanza. Termino con esta historia. Había un ministro, un predicador, que murió. Y él estaba haciendo fila en las puertas del cielo. Y el hombre frente a él estaba vestido con camiseta llamativa, lentes de sol, jeans azules. Y el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: soy John.
taxista. El ángel revisó la lista y le entregó un bastón de oro, un vestido de seda, y le dijo: bienvenido al cielo. El ministro, el predicador, dio un paso al frente y él dijo: yo soy Joseph, un predicador, le prediqué a multitudes, hice grandes milagros. Y el ángel revisó la lista del cielo, le entregó un bastón de madera, ropa de algodón, y le dijo: bienvenido al cielo. El predicador le dijo: aquí hay un error, debe estar equivocado, porque al taxista le entregaste un bastón de oro, vestiduras de seda, llevaste una mansión, y a mí solo me entregas esto. El ángel le dijo: aquí trabajamos por resultados. Mientras el taxista manejaba, todos oraban, y cuando tú predicabas, todos se dormían. Mi pregunta es: ¿qué recompensa va a recibir cuando lleguemos al cielo? Y la otra pregunta que le quiero hacer es: ¿estará en el cielo? Porque la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de que tengamos entrada al cielo es que creas en Jesucristo, que creas en su sacrificio, que Él murió por tus pecados, que Él murió por mis pecados, que si no le entrego mi vida a Jesucristo estaré perdido por la eternidad. Padre, gracias te damos, Dios, por tu obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario, al darnos a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Sigan orando. ¿Habrá alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesucristo? Que diga: yo necesito a Cristo, yo necesito ser salvo. Levante su mano para orar por usted. ¿Habrá alguien? Hoy es su oportunidad. ¿Habrá alguien que diga: yo necesito a Cristo en mi corazón? Que Dios lo esté llamando. ¿Habrá alguien? Buen Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por tu presencia todos estos años con tu iglesia de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues, hermanos, este es un momento muy especial. Estamos parados en el sueño de estos hermanos. Y pues gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Ellos nos pasaron el sueño, nos toca a nosotros construirlo, y nosotros pasaremos la estafeta a la siguiente generación. Y queremos humillarnos delante de Dios, porque la palabra de Dios dice Dios, cuando Salomón terminó de construir el templo, Dios le dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice: yo iré a los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pueden ponerle, hermano Federico, hermano Rafita. Bravo, 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 bravo. Si nos podemos hincar, los que podamos, vamos a humillarnos, porque lo que queremos es la presencia de Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, Padre, comenzamos esta obra de nuestro nuevo templo, Padre, humillados delante de ti, Dios. Reconocemos, Padre Celestial, que te necesitamos, Dios. Reconocemos, Padre, que si no somos nada,
Reconocemos también, Padre, que te hemos fallado, que hemos pecado contra ti, Dios, y queremos pedirte que nos perdones, Dios, y que sanes nuestra tierra, que sanes nuestro pueblo, que sanes nuestra familia, que sanes nuestro México, que sanes nuestro Padre Celestial. Y Señor, queremos pedirte, Padre, que tu gloria esté en este lugar, tu presencia esté en este lugar, que generaciones y generaciones y generaciones alcancen tu misericordia, que generaciones y generaciones vengan a los pies de Jesucristo, Padre, y sean salvos, Padre. Queremos pedirte, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Dios, en cada vida aquí presente, en cada vida que tú vas a traer a los pies de Jesucristo, y que de aquí, Padre Celestial, tú te levantes pastores, misioneros que vayan por todo el mundo a predicar tu palabra, y que cada uno de nosotros que ya te conocemos vivamos para ti, te sirvamos aquí, llevemos tu evangelio, porque es lo único que puede traer esperanza y salvación a este mundo, Dios. Y Padre, gracias por tu iglesia Betel, Dios. Gracias porque tú nos tienes muy bendecidos, Dios, y ya nos has dado los recursos para la culminación de este templo, Dios. Gracias, Dios. Gracias también por ese corazón generoso que nos has dado para desprendernos, para dar, Dios. Y Señor, gracias por nuestros padres, Dios, que te creyeron, Dios, que vivieron para ti, Dios. Y Padre, ellos lucharon, derramaron lágrimas, Dios, por este sueño, Padre. Y solamente tú sabes, Padre, esta generación que estamos aquí, todos tú sabes cuánto hemos luchado, cuánto hemos llorado, cuánto hemos orado. Hubo momentos en que quisimos rendirnos, quisimos desmayar, Padre, pero hasta aquí tú nos has ayudado, Dios, y hemos depositado tu palabra aquí en esta columna, Padre, porque tu palabra dice que sobre esta roca, sobre la palabra de Jesucristo, tú edificarás tu iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Dios. Y Padre, creemos esa promesa y creemos que tu iglesia Betel seguirá adelante, Dios, por tu gracia, por tu misericordia, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.